Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Manuel. En este video les voy a hablar sobre básicamente anécdotas que tuve yo cuando estaba estudiando primaria. En este caso, bueno, para las personas que son de México entenderán quién es primaria básicamente, pero bueno, básicamente es como algo antes de preescolar o algo así. Antes de empezar, pues quiero dar una breve introducción de qué se trata, de por qué estoy haciendo este tipo de videos. Básicamente esto es parte de una saga que tengo en mi canal donde estoy contando historias o contando anécdotas que tuve en el pasado cuando del viejo YouTube cuando yo subía contenido bastante constante, cuando subía contenido constante en YouTube, 2014, 2015 más o menos, en donde cuento un poco de eso, experiencias que tuve cuando era un niño de 12 años básicamente, que lo tengo bastante presente de hecho. Y bueno chicos, quiero contarles un poco sobre mis anécdotas que tuve en primaria y pues sobre todo mi experiencia que tuve cuando estaba estudiando ese grado escolar. Muy bien, pues chicos, vamos directo al grano. Recuerdo yo chicos cuando yo estaba en primaria, recuerdo, volviendo otra vez al contexto, recuerdo que cuando yo entré a primer grado, entré primero porque primer grado de primaria, básicamente, para ponérselas fácil, básicamente en primaria son 6 grados, o sea, bueno, algo así. Por así decirlo, de grado que tienes que pasar para poder pasar lo que es primaria para pasar a la secundaria, luego después de prepa y universidad, y pues ahorita que es una universidad básica. Muy bien, a lo que voy es de que recuerdo que cuando yo entré a la primaria, recuerdo que ese primer día que entré a la primaria, recuerdo que yo estaba bastante inseguro, de hecho tenía muchas inseguridades, porque realmente yo creo en esos tiempos, cuando tenía, no me acuerdo si tenía como 7 8 años, realmente no lo recuerdo muy bien, yo tenía muchas inseguridades, chicos, porque yo era muy apegado a mi mamá, era muy apegado a mi papá, sobre todo, bueno, sobre todo a mi mamá, porque mi mamá la tengo muy presente, pero sí tenía muy presente, era muy apegado a mi mamá, por así decirlo, ¿no? Y recuerdo que en esos tiempos, yo, el hecho de que a mí me dejaran solo en un lugar, o el hecho de que alguien me dejara en un lugar solo con alguien desconocido, a mí me daba miedo, o me hacía llorar. ¿Por qué? Porque yo tenía inseguridades, porque era muy apegado a mi mamá, era un niño que tenía, pues eso, inseguridades y pues no podía desapegarse de sus padres tan fácilmente, ¿no? Les estoy hablando básicamente del 2010 o cosas así, o sea, hace mucho, mucho tiempo. Muy bien. Entonces el punto es de que cuando yo entré a primaria recuerdo que mi mamá me presentó a mis compañeros de clase y yo pues estaba muy nervioso, ¿no? Y recuerdo que me senté en clase y recuerdo que la maestra estaba escribiendo algo en el pizarrón, recuerdo, lo tengo muy presente esa maestra, dijo estaba escribiendo algo en el pizarrón y yo lo escribía tranquilamente y todo eso. Y yo en ese tiempo pues sentía como una especie de inseguridad porque se extrañaba a mi mamá, porque mi mamá me había dejado en clase, ¿no? Me había dejado y yo pues sentía cierta tristeza, cierto de que, ay, ¿por qué no está mi mamá aquí? ¿No? O sea, quiero estar con mi mamá por esa dependencia que yo tenía hacia ella, ¿no? Entonces yo recuerdo que salimos al recreo ese primer día. Creo que ese día justamente llegué tarde a clase, recuerdo, porque mi mamá, yo le dije a mi mamá que no quería ir a clase, no quería ir a la escuela, no quería ir a la escuela. Y pues eso, inseguridades que tenía yo de joven, ¿no? Cuando era un niño. Y bueno, lo que voy es de que cuando yo entré a la escuela, pues eso, escribí lo del pizarrón y ya está. Y ahí salimos al recreo y recuerdo que yo me quedé solo ahí en clase, me salí afuera, me recuerdo que mi mamá me dejó una mochilita, en una mochilita me había dejado un jugo y un sándwich, o sea, creo que era un sándwichito de, ¿cómo se llama? Un sándwich, un juguito y creo que una manzana o algo así, no me acuerdo muy bien, creo que algo así era, ¿no? Vaya, no sé, realmente ahora lo pienso y digo, wow, realmente yo tenía ese privilegio de tener ese tipo de cosas, ¿no? O sea, y de hecho a veces también incluso me da ganas de llorar por ese tipo de cosas, ¿no? Pero es más bien por el momento, por la inocencia que yo tenía de joven, ¿no? O sea, realmente es una experiencia bastante única, ¿no? Porque realmente esos tiempos del 2010 e incluso, bueno, ya dejando un poquito de lado YouTube, pero realmente ahorita voy a hablarles de cosas relacionadas con YouTube, cosas que me pasaron en la primaria que tienen que ver con YouTube. Ahorita se los voy a platicar más adelante, pero sí quiero contar un poco de mi historia fuera de YouTube para que más o menos entiendan el contexto, ¿no? Pero sí recuerdo que o sea, por ese tipo de cosas realmente sí, a veces me da hasta ganas de llorar por esa inocencia que yo tenía cuando era joven, ¿no? Y por ese tipo de cosas que hacía o que yo tomaba o cómo las recibía, ¿no? Muy bien, recuerdo que salí al recreo con mi mochilito, con mis cositas, y yo recuerdo que, bueno, de hecho me acuerdo que tenía una lonchera, lo tengo muy presente ahora sí, ya conectando un poco ideas, tenía una lonchera, ¿cómo se llamaba? Creo que era, en esos tiempos estaba de moda las loncheras,
en donde tú metías tus cositas y todo eso, ¿no? O sea, aquí inocente, ¿no? O sea, les digo, pero sí, realmente en esos tiempos era parte de esas cosas que tú, que actualmente en el sistema educativo, pues ya no funcionan tanto así, ¿no? O en la escuela ya no funcionan así, ¿no? Ya casi todos llevan sus cosas con sus celulares y cosas así, ¿no? Pero ya es otro cantar, otras cosas que podemos contar. Pero bueno, a lo que voy es de que yo recuerdo que salí del recreo y recuerdo que yo me sentía mal, me sentía triste, recuerdo que miraba personas, recuerdo que yo lo primero que miré cuando salí de clase, salí a ver a unos compañeros que estaban, unas personas que estaban comiendo, estaban pidiendo cosas en la tiendita, ¿no? En la tiendita que antes 10 pesos aquí en México, en el 2010, podías comprar un montón de cosas, ¿no? O sea, a pesar de que no son como los años de 1900, donde antes con un peso te podías comprar un montón de cosas, ¿no? O sea, claro que sí me tocó un poco de ese pasado, pero claro de que era un poco más distinto, era como que está un poco diferente, ¿no? Por así decirlo, o sea, antes en México sí te alcanzaba para un montón de cosas con 10 pesos o cosas así, ¿no? O sea, era otros tiempos muy diferentes a los que son ahora, ¿no? Que ahora con 100 pesos no puedes ni siquiera o comprar comida porque ya se te acaba el dinero, ¿no? Pero bueno, a lo que voy. Yo recuerdo que salí de clase y recuerdo que me puse a llorar porque yo extrañaba a mi mamá por esa dependencia que yo tenía hacia ella, ¿no? Y recuerdo que me acerqué con la maestra o algo así y yo me quedé con la maestra y pues ya me sentí como más tranquilo, ¿no? Aunque aún seguía extrañando a mi mamá, ¿no? Y recuerdo que no recuerdo muy bien ese momento, pero recuerdo creo que me quedé con la maestra y ya me metí al salón y recuerdo que mi mamá vino por mí, yo la abracé muy fuerte, ¿no? Porque pues eso, tenía esa dependencia a mi mamá que realmente o sea, básicamente me hacía no poderla soltar, porque yo tenía esa dependencia completamente a ella. Y como era un lugar en el que yo no conocía, un lugar completamente desconocido, una escuela nueva, pues básicamente sentí esa tristeza completa hacia ella, ¿no? Muy bien, a lo que voy es de que tiempo después conocí gente, conocí compañeros, tengo algún que otro recuerdo de cuando era niño. Tengo muy presente que recuerdo que una ocasión, lo tengo muy presente, justamente lo tengo muy presente, que tenía un maestro de educación física en esos tiempos, un maestro de educación física que siempre la manera en primaria, la manera de salir a las calles, o no, o por así decirlo, lo que siempre uno esperaba no era estudiar, era salir a jugar con tus compañeros al fútbol o cosas así, ¿no? Cosas con el maestro de educación física. Y recuerdo que alguna ocasión llegamos a jugar, recuerdo que era fútbol, jugamos fútbol, lo tengo muy presente. Fútbol, quemados, que antes los quemados estaba muy de moda en esos tiempos, que era jugar, que pegarle con el balón a otras personas, ¿no? Que de hecho también tengo otras anécdotas fuera de la escuela que tienen que ver ya un poco sobre eso, ¿no? Pero bueno, eso es historia para otras cosas, no cosas de mi infancia, cosas que me pasaron, ¿no? Muy bien, a lo que voy es de que yo recuerdo que salía mucho con el maestro de educación física y recuerdo que un día en concreto, no recuerdo muy bien, recuerdo que estábamos con el maestro de educación física, creo que eran las 12 del mediodía y estaba lloviendo, y estaba nublado, sobre todo estaba lloviendo, estábamos con el maestro de educación física y todos estábamos ahí, ¿no? O sea, realmente creo que antes en esos tiempos tú podías salir sin el miedo de que te mojaras o cosas así, ¿no? O sea, realmente recuerdo que incluso me llegué a mojar y después me fui de ahí, ¿no? Porque me había mojado. Tengo otro recuerdo sobre eso que es que recuerdo no recuerdo, realmente no sé si era de que ya había salido de clases o que ya se habían acabado las clases o algo así. No recuerdo muy bien cómo fue eso, pero recuerdo de que yo tenía como 5 pesos en la bolsa, en mi mochila, aquí en mi bolsita, y recuerdo que había un grupo en el concreto cerca bueno, estaba mi salón y estaba afuera, lejos de ahí estaba otro grupo, otro salón, en el que estaba un maestro con unos niños jugando, o creo que estaban cantando música o algo así, lo tengo muy presente aquí, ¿no? La música realmente no la recuerdo, fíjense que la he estado buscando mucho tiempo esa música, pero es una música bastante antigua que, pues, saben, ¿no? O sea, realmente no la recuerdo muy bien. De hecho, una música que recuerdo muy bien y que tengo muy presente es una música romántica, bueno, no sé si decirlo romántica, una música antigua, por ejemplo, a lo mejor se las pongo en pantalla, pero son músicas que marcaron mucho, al menos en el pasado mexicano un poco, que se usaban mucho en fiestas y cosas así. Era, por ejemplo, la música de pop americano, esa la tengo muy presente, esa música, vaya que fue súper popular, ¿no? O sea, realmente son músicas que, vaya, o sea, realmente se usaban en todos lados. Incluso recuerdo que en las fiestas en primaria, en mi escuela, se usaba demasiado ese tipo de músicas, ¿no? Y también esa música romántica que les digo, también se usaba a ciertas ocasiones y recuerdo, lo tengo muy presente eso,
que se usaba demasiado ese tipo de músicas en esos tiempos, ¿no? Algo más es de que recuerdo también que ese día, recuerdo que estaba lleno, tenía, o sea, tenía poquita hambre, pero sí estaba lleno ese día, les digo, pero volviendo a la anécdota, recuerdo de que tenía como 5 pesos en la bolsa y compré como una especie de yogurt o algo así, no sé si llamarlo un yogurt, bastante, un niño inocente de 7 8 años buscando algo para comer, ¿no? Y recuerdo que yo compré algo de eso y recuerdo que no me acuerdo, creo que no sé si me llené o algo así, creo que este creo que me llené de comida y creo que lo tiré a la basura, lo tengo muy presente eso también, ¿no? O sea, y sobre todo tengo muy presente el hecho de que, ¿cómo se llama? De ese maestro que cantaba con los jóvenes o que estaban bailando o algo así, no me acuerdo muy bien en esos tiempos, en 2007, 2008, no recuerdo muy bien, chicos, qué año fue, creo que fue 2010 o algo así, o sea, 2010, 2011, mucho antes de que empezara a crear contenido, ¿no? Les estoy hablando un poco de mi pasado. Algún otro recuerdo que tengo presente es de que, bueno, en esos tiempos, cuando ya pasé a segundo grado, tercer grado, también seguía teniendo esa dependencia de mi mamá, ¿no? Volviendo al tema, tenía dependencia de mi mamá todavía y básicamente, este, lloraba, seguía llorando a un lado porque seguía teniendo esa dependencia de mi mamá, ¿no? Y poco a poco me la fui quitando, me la fui quitando, me la fui quitando, porque tenía un montón de inseguridades que siempre tuve de niño, por eso, porque tenía esa dependencia de mi mamá, ¿no? Que actualmente pues ya no tengo ninguna dependencia o algo así, ¿no? Para que no se vayan a asustar, ¿no? Por así decirlo. Pero sí son cosas que quedan para la historia, ¿no? De uno mismo. Muy bien, a lo que voy es de que tiempo después, como que creo que era cuarto grado, quinto grado, es cuando ya, no recuerdo si fue de que, yo recuerdo que iba a un lugar, a un lugar de un café internet, recuerdo muy presente que yo iba a jugar, incluso jugaba videojuegos, ahí es cuando tuve mi primer contacto con los videojuegos, y ahí fue de que empecé a jugar videojuegos en máquinas arcade, juegos también en consolas pirateadas, por ejemplo, una Xbox estaba pirateada y tenía cosas de consolas de videojuegos, de cosas de Nintendo 64, cosas de Xbox Classic, cosas como esas, ¿no? Consolas pirateadas, ¿no? Para las personas que son de México más o menos se van a entender eso, ¿no? También tengo recuerdos de cosas de videojuegos que jugué en mi pasado, cosas de juegos arcade, que realmente tengo muy presente. También en otra época, también cuando ya me metí al tema de YouTube, también jugaba a Gario, jugaba juegos como esos, escuchaba música trap y todo eso. Y cosas así, ¿no? O sea, realmente son un montón de recuerdos que tengo muy presentes, ¿no? Muy bien, volviendo un poco al tema, un poco más actualidad con el tema de YouTube, porque creo que es a lo mejor lo que les gustaría saber. Este, yo recuerdo que, bueno, les digo, volviendo al tema, yo era una persona que recibía mucho bullying. De hecho, cuando yo estaba en primaria, yo recibí mucho bullying. Y en parte de la secundaria también, pero ya como que en secundaria fue como que mucho. Sí fue importante, pero ya fue como que ya de segundo grado o tercer grado, ya como que el impacto fue mucho menor. ¿Me explico? O sea, ya no era como que muy fuerte, ¿no? Pero sí, o sea, en primaria recuerdo que recibía mucho bullying porque yo, como les digo, como yo tenía mi canal de YouTube, mucha gente me decía que el youtuber, y mucha gente se reía de mí o se burlaba de mí, porque antes en esos tiempos, reírse o ser parte de algo o caer bien a la gente era algo correcto para mucha gente, o sea, es parte de la aprobación social que se tiene de jóvenes, de tener que formar parte de un grupo para caer bien y lo que tú haces no está bien, ¿no? Entonces, ese tipo de tonterías, ¿no? Y bueno, yo recibía mucho bullying, chicos, eso se les puedo decir cuando yo era joven. Y también recuerdo que mucha gente, de hecho recuerdo que tuve muchos problemas también con mis compañeros de clase, que también lo conté en un video cuando perdí el canal de YouTube, lo conté más o menos de la situación en concreto. Pero sí, yo recibía mucho bullying, incluso yo me acuerdo que llegué incluso, yo qué sé, llegué a meter, no me acuerdo si metí un reporte, pero siempre acusaba al maestro, le decía al maestro que me estaban haciendo bullying, ¿no? Y cuando me hacían bullying, pues mucha gente se ría de mí, ¿no? Y pues claro que era parte de eso. Y pues también mucha gente no se juntaba conmigo por eso, porque yo era una persona que siempre les decía al maestro, porque yo no era parte de ese grupo, porque mucha gente me tachaba de que era un muchacho que no se podía juntar conmigo, ¿no? Y bueno, tenía sí amigos, sí tenía amigos realmente, o sea, porque muchos de mis amigos,
amigos que, bueno, también son mis conocidos o camaradas, por así decirlo. Muchas de esas personas se juntaban conmigo, no eran parte de ese grupo de esas personas que caían bien o los populares, por así decirlo, ¿no? En esos tiempos era de que tú te juntabas con ciertas personas o con cierto grupo y ya está. O sea, yo de acuerdo que tenía un amigo que tenía como, yo qué sé, cinco amigos o seis o cuatro o cinco amigos que no eran populares, por así decirlo, eran como los nerds, no sé cómo le dice mucha gente aquí por socialmente como le dice mucha gente que es los nerds o algo así. Yo era parte de esa gente que era nerd, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, bueno, actualmente no le llamaría así de como nerd, le llamaría como una persona que no forma parte de un grupo, por así decirlo, así le llamaría actualmente. Pero sí, o sea, eso era un poco de ese pasado de la primaria, ¿no? Y claro que también había eventos y había dinámicas que me gustaban mucho. Por ejemplo, me gustaba también en primaria, recuerdo, que tengo muy presente, que recuerdo que había ciertos eventos o ciertas dinámicas de que, por ejemplo, había ciertos eventos en la primaria en los que tú salías a la calle a jugar con tus compañeros o, por ejemplo, salíamos a hacer ciertas dinámicas en la calle o, por ejemplo, una vez que jugamos a la bicicleta, cosas así. Cosas que realmente ahora las veo, o sea, incluso con otras personas de la escuela, con toda la escuela, ese tipo de cosas pues realmente son bastante recordables, ¿no? Porque antes en esos tiempos no estaba la dependencia del celular, ¿no? O sea, antes no tenías esa dependencia como a tener que estar usando el celular todo el tiempo. Antes era de que tú jugabas con lo que había, con las herramientas que había, con esas cositas con esos juguetes, por así decirlo, y ya está, o sea, te tenías con lo que había. Básicamente eso eran los tiempos actuales, los tiempos de antes, ¿no? Actualmente pues ya hay cierta dependencia al celular y pues claro que la dopamina y todas esas cosas que ya hemos hablado, bueno, que ya se hablan actualmente de salud mental y todo eso, pues ya son cosas completamente apartes de todo eso, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es de que habían dinámicas en la primaria y de hecho también había, yo tengo muy presente que también había ciertas piñatas, por así decirlo, de ciertos días festivos que también me gustaban, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que también de que había como una especie de convivio, ¿no? Bueno, había convivios en clase, pero también había como, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre, pero era como ciertos días festivos, cuando por ejemplo cuando era el Día del Amor y la Amistad o cosas así, había dinámicas de cosas así, ¿no? De hecho también de hecho recuerdo que también había cada año, había como una especie de campamento en primaria donde básicamente tú te ibas con tu mochila, con tus cosas y te ibas a dormir en la escuela, ¿no? Que al final pues a veces se salía de control ese tipo de cosas porque había a veces incluso uno se llevaba sus cosas para dormirse pero no te dormías porque si te dormías la gente te hacía bullying o cosas así, ¿no? Les estoy hablando de ¿qué? 2014, 2015, cosas, o sea, incluso mucho antes. Lo tengo muy presente, pero sí, yo creo que llegué a ir a esos campamentos, pero nunca me quedaba porque me daba miedo, como les digo, por las inseguridades que yo tenía cuando estaba en la primaria, pues yo tenía muchas inseguridades y pues recuerdo que yo me quería ir a la casa de mi abuela o de mi mamá porque yo tenía inseguridades, ¿no? Entonces, eso, o sea, prefería, o sea, pagaba o por así decirlo, aceptaba la invitación, pero nunca me quedaba. Entonces era como esa incongruencia de, a ver, vas, pero no te quedas, entonces, ¿cómo está el asunto, no? Parte de esas inseguridades que yo tenía, pues, que nunca afronté en esos tiempos, pues era lo que me impedía poderme quedar en ese tipo de campamentos, ¿no? En primaria, ¿no? También, otra cosa que tengo muy presente, también es de que yo recuerdo que de que yo era un chico que siempre tenía problemas con las matemáticas o que tenía problemas con la educación, sobre todo para aprender cosas en la escuela. Entonces yo recuerdo que yo tenía una maestra, una especie de, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que era ayudante o algo así, no recuerdo, a lo mejor se los pongo en pantalla, si a lo mejor me acuerdo, una maestra especial que siempre me iba con ella porque ella me buscaba o ella le solicitaban que a ciertos chicos en concreto, una cierta lista de grupo o una cierta lista de personas, e incluso personas que no eran muy estudiosas, gente que era tonta o con mucha gente, o con mucha gente le dice aquí en México burro o algo así, gente burra por así decirlo, que incluso en primaria con un maestro de segundo grado también me hizo. Antes ese maestro casualmente era muy exigente, muy estricto, porque recuerdo que él tenía una regla y que siempre les pegaba a los jóvenes que se portaban mal. Y era muy exigente. De hecho, en esos tiempos también recuerdo que ese fue el único maestro que sí le tuve, como que sí lo aborrecía hasta cierto punto, porque sí era muy estricto conmigo, ¿no?
que actualmente lo analizo y pienso, pues realmente, o sea, son cosas de la vida, o sea, creo que es parte de la educación que se tiene en esos tiempos, que es parte de esa cultura que se desarrolla durante el transcurso y que se va desarrollando. Que actualmente, pues, si tú le pegas a un niño, eso se toma como una falta de respeto, incluso como algo ilegal o algo que no es correcto. Y pues, claro que meten a la cárcel al maestro si le pega a los jóvenes con una regla o cosas así. Y bueno, pues todo ha cambiado, ¿no? O sea, las reglas y sobre todo las normativas y el respeto a los jóvenes ha cambiado demasiado estos últimos tiempos, ¿no? Pero bueno, en fin, este, lo que tengo presente, como les decía, es esa maestra que venía por mí, porque yo era un niño que era bastante tonto, por así decirlo, que no sabía mucho matemáticas, que no sabía cosas, y ella me ponía, recuerdo que me decía de que, oye, en tu cuadernito vas a escribir tu nombre 1000 veces, o sea, mi nombre 1000 veces, o sea, lo que yo recuerdo que tengo incluso algún que otra recuerdos de primaria que tengo donde yo escribía con letras grandes, o sea, yo cuando estaba en primaria escribía las letras súper grandes. De hecho, recuerdo que yo en esos tiempos yo escribía con una letra súper grande, era como una M, o sea, una M curviada bien rara, ¿no? Que, pues bueno, si tengo alguna imagen se las pongo en pantalla o una referencia de cómo más o menos se escribía, pero sí, realmente era algo así, o sea, era de que escribía una M bien grande o ponía Manuel o algo así, ¿no? Que ahora me dijo, después la maestra me acostumbró o me dijo, oye, no lo hagas así, escríbelo con una letra más chiquita y así, o sea, lo iba desarrollando, básicamente. Y yo me acuerdo que me decía que, oye, tienes que escribir eso muchas veces. Y había ocasiones que a veces no lo escribía, ¿no? Porque no quería hacerlo o no recuerdo muy bien por qué no lo hacía. Creo que era porque me cansaba o algo así, pero sí había ocasiones, o sea, el 90% de las ocasiones sí lo hacía, pero el 10% ya no. Entonces, lo hacía y de hecho recuerdo que cuando terminaba de hacer eso, la maestra me llevaba otra vez al salón o había de dos, o me quedaba jugando con mi compañero, o sea, un amiguito que yo tenía en la primaria que actualmente pues está haciendo su vida también por aparte. Este, yo me acuerdo que había unos Legos o algo así, creo que eran unos Legos con los que tú armabas juguetes o cosas así, y con ellos tú jugabas, ¿no? Recuerdo que en esos tiempos también estaban esos Legos o esos juguetitos para que tú pudieras armar cosas, ¿no? Yo me acuerdo que yo armaba como casitas o cosas así, e incluso jugaba con los juguetitos como un niño chiquito, ¿no? Porque sí, era un niño básicamente, o sea, un niño inocente que quería pasar un buen tiempo jugando cositas, ¿no? Y pues eso era básicamente los pasatiempos que yo tenía. Incluso había veces que también ponían películas que a veces me tocaba, a veces no me tocaba, dependía mucho del contexto, pero sí me tocó ver alguna película que la maestra me invitaba a ver eso. Obviamente para que la gente no se vaya a mal pensar, porque mucha gente estará mal pensando, no hubo nada sexual con esa maestra ni nada para que no se lo vayan a malinterpretar. Eran otros tiempos, no había ese nivel de abuso que ahora hay, que actualmente muchos maestros abusan de los jóvenes para poder conseguir algo sexual, pero antes en esos tiempos era todo más inocente. Antes no se buscaban esos objetivos tanto, o al menos en mi caso no me pasó así, pero menos mal, fue una circunstancia que disfruté realmente mucho. O sea, realmente aprecio mucho esa maestra o ese maestro, bueno, realmente esa maestra que me ayudó mucho, porque realmente sí disfruté mucho el hecho de que ella me hablara para poder jugar y no tanto por algo sexual, les digo, o sea, ni algo amoroso con esa maestra, simplemente era un momento en el que yo pasaba el rato haciendo cosas o haciendo algo muy fácil y ya pues con eso me iba. Incluso había veces de que me ponían números de matemáticas, como cosas de uno más uno menos uno, cosas muy fáciles, chicos, a lo que quiero llegar, porque la educación en México en esos tiempos era muy diferente a la que es ahora. Ahora es completamente diferente, ¿no? Que realmente pues hay cosas que claro que no desconozco casi por completo, porque hay cosas que claro que en el sistema educativo funcionan muy diferentes ahora, que pues te digo, como ya no estudio primaria o ya no estoy en primaria, pues ya no puedo saber qué cosas que se aprenden, ¿no? Pero claro que sería buena idea poder investigar un poco más de eso, ¿no? Y bueno, para finalizar, chicos, porque ya llevamos como más de casi 25 minutos hablando, quiero contarles un poco sobre algo relacionado con YouTube que disfruté cuando estaba en primaria, ¿no? Lo que tengo muy presente, chicos, es que yo recuerdo que cuando yo era eso, cuando creaba contenido en YouTube, cuando ya en los 2015, 2016, recuerdo que había un chico en concreto, que también no lo voy a mencionar por anonimato, por cuestiones de privacidad, pero había un chico que siempre me hacía burla porque era youtuber y siempre me decía, oye, el youtuber, oye, tonto, no me acuerdo qué me decía, ¿no? Y siempre me lo decía de manera sarcástica, pero yo siempre todo lo que me decían me lo tomaba literal, estoy hablando de 2015, 2016, ¿no? Y yo recuerdo que cuando me mencionaba cosas de YouTube siempre me lo tomaba personal o a veces me daba ganas de no hablar con él. Recuerdo también una ocasión que en clase
siempre estaba como esa moda de siempre, de que cuando tú no estabas en clase, no estabas en el salón, siempre estaba el típico chico que siempre sacaba la mochila y la echaba al bote de basura, ¿no? O sea, o algo así, ¿no? En mi caso particular nunca me pasó, pero sí estaban a punto de hacerlo. Recuerdo que en una ocasión recuerdo que un chico quería agarrar mi mochila y echarla al bote de basura, recuerdo una ocasión. E incluso había, ¿cómo se llama? Había en concreto, había una situación en específico en el que ese chico o esa persona quería echar mi mochila a la basura, ¿no? Y en esa mochila tenía yo mi tableta en mi tablet, ¿no? Porque les digo, como en ese tiempo yo ya subía videos a YouTube. Y yo recuerdo en ese momento que esa persona lo quería hacer y yo pues me di cuenta y dije, oye, no hagas eso. O sea, si lo llegas a hacer, le voy a decir al maestro, cosas así, ¿no? Siempre pues sí, acusar básicamente, o sea, forzarte a hacer algo que no quieres hacer, pues es, o sea, mi amenaza, por así decirlo, ¿no? Esa amenaza a esa persona para que no lo hiciera, ¿no? Y pues sí, o sea, me pasaron un montón de cosas, chicos, en primaria. Realmente vaya, o sea, realmente me pasaron un montón de cosas que como se pueden dar cuenta, pues me viajé mucho, pero sí, o sea, eso fue básicamente mis anécdotas que tuve en primaria, pero sí, realmente les puedo decir que en primaria lo que tengo muy presente es que recibí mucho bullying. Eso sí les puedo garantizar porque sí, con mis inseguridades, por las cosas que yo hacía, sí, recibía eso, o sea, sobre todo mucho rechazo por parte de ciertas personas de ciertos grupos a los que no les caía bien. Y claro que me metí en problemas también por un montón de cosas que por culpa de YouTube, pero bueno, creo que son cosas que terminan pasando y creo que sirven de lecciones para poder aprender eh, cosas nuevas, ¿no? Y bueno, creo que no tengo nada más que decir, chicos. Si quieren que les cuente más anécdotas de primaria, cosas así, pues ya saben, me lo pueden dejar en los comentarios, para poder, considerarlo y subirlo en un video, ¿no? Y bueno, chicos, de mi parte creo que es todo. Creo que no tengo algún como tal otro video más planeado para subir a este canal en este momento. Esto era lo que quería subir en este momento precisamente. A lo mejor lo subo después y lo van a ver sin ningún problema, ¿no? Si les digo, si quieren que suba más videos sobre esto, no tengo ningún problema. Este año 2026, quiero que sea volver al 2016 para recordar un poco de ese pasado que yo tuve, recordar cosas de YouTube, cosas, sobre todo cosas de mi infancia, ¿no? Cosas que me pasaron, ¿no? Entonces, chicos, de mi parte es todo. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Manuel y nos vemos en un próximo video. Adiós.